3 horas. Ese era el tiempo que me separaba de convertirme en la señora de Alberto Fernández. En el piso de mis padres. En el barrio de Salamanca de Madrid. El bullicio era ensordecedor. Risas. Brindis. El tintineo de las copas. Todos celebraban. Cegados por la felicidad burbujeante del champán. Todos menos yo. Porque desde el umbral de mi antiguo dormitorio vi lo que no debería haber visto. Mi futura suegra. María del Pilar Ortega. Una mujer de 55 años con el porte de una infanta y el corazón de una comadreja. Estaba junto a mi cómoda. Con movimientos rápidos y precisos. Como si realizara un ritual sagrado. Vaciaba el contenido de mi joyero de boda. El de marquetería oscura que había sido de mi abuela. Collares de perlas. Los pendientes de diamantes que mis padres me habían regalado para mi 18º cumpleaños. Las pulseras de oro. Todo desaparecía en el bolso de mano de piel de cocodrilo que siempre llevaba. Como si fuera basura. La sangre me rugió en los oídos. Ahogando el jolgorio del salón. Un frío más cortante que el viento de la sierra de Guadarrama me recorrió la espalda. No me moví. No grité. Algo dentro de mí. Algo duro y frío que no sabía que poseía. Se hizo con el control. Saqué el móvil del bolsillo de mi bata de seda. Activé la cámara y enfoqué. El zumbido de la celebración era la banda sonora perfecta para su delito. La grabé durante 30 segundos interminables. Ella ni siquiera miró hacia atrás. ¿Por qué iba a hacerlo? Estaba segura. Arrogante. La reina depredadora en lo que creía su territorio. Cuando cerró el joyero vacío con un golpe seco y se dio la vuelta. Yo ya había guardado el teléfono. Nuestras miradas se encontraron. Ella palideció levemente. Pero al instante su rostro se cubrió de esa sonrisa dulce y falsa que dominaba a la perfección. Lucía. Cariño, ¿qué haces ahí parada? Ven a disfrutar. Pronto te llevarán a ese altar. Dijo. Acercándose para darme un beso en la mejilla. Su perfume. Caro y opresivo. Me hizo dar ganas de toser. Solo quería un momento de calma. María. Respondí. Y mi voz sonó sorprendentemente serena. Antes del torbellino. Qué sensata eres. Musitó. Pasando a mi lado. Su bolso parecía pesar un poco más. La dejé bajar las escaleras. Uniéndose a las risas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Respiré hondo. Esto no podía quedarse así. No el día de mi boda. No después de todos los comentarios pasivo-agresivos. De todas las indirectas sobre que una chica de clase media, como yo, tenía una suerte inmensa de que un Fernández se fijara en ella. No después de robarme lo mío. Abrí el grupo de WhatsApp de la familia. Familia Fernández Gutiérrez. Se llamaba. Ahí estaban todos, tíos. Primos. Los amigos íntimos de la familia. Alberto. Su padre. Miguel. Ella. Sin pensarlo 2 veces. Sin permitir que la duda me paralizara. Subí el video. Lo acompañé de un texto breve. Claro. Escrito con los dedos temblorosos pero con una determinación de acero, para que todos sepáis el regalo de boda que me ha preparado María. 3 horas antes de la ceremonia. Me pregunto qué más sorpresas nos depara el día. Pulsé enviar. El efecto fue instantáneo. Primero. Un silencio sepulcral que subió desde el piso de abajo. Más elocuente que cualquier grito. Luego. El móvil empezó a vibrar y a sonar de forma incesante. Notificaciones. Llamadas perdidas. Oí la voz grave de mi padre. Miguel Gutiérrez, María, ¿qué significa esto? Y entonces. El estallido. Un grito. Desgarrado y lleno de rabia. Que atravesó la casa. Mentiras, es una maldita mentira. Era María.
Sus tacones repiquetearon con furia en las escaleras de mármol. Apareció en la puerta de mi dormitorio. El rostro desencajado. La elegancia hecha añicos. Llevaba el móvil en la mano como un arma. Detrás de ella asomaban las caras atónitas y pálidas de mi madre, de mi tía Carmen, de algunas amigas. ¿Qué has hecho? Bruja rencorosa, escupió, avanzando hacia mí. Su dedo, adornado con una enorme esmeralda, me apuntaba. ¿Esa es tu venganza? ¿Inventar calumnias para hundir mi reputación el día de la boda de mi hijo? No he inventado nada. María, dije, sin retroceder. El video habla por sí solo. Devuélveme mis joyas. ¿Qué joyas? ¿De qué hablas? Su voz era un chillido. Es todo un montaje y estás celosa. Celosa porque Alberto me quiere. Porque esta familia me respeta. Y tú solo eres una cualquiera que quiere medrar. En ese momento, Alberto apareció detrás de ella. Su rostro, normalmente tan sereno y amable, estaba gris. Miraba el móvil. Luego a su madre. Luego a mí. En sus ojos había dolor. Confusión. Un mundo derrumbándose. Madre. Lucía. ¿Qué está pasando?, preguntó. Su voz ronca. Pregúntaselo a tu novia. A tu preciosa Lucía, gritó María, lanzándome el móvil. Me golpeó en el pecho y cayó al suelo. Ha subido un video falso, quiere arruinarnos, arruinar tu día. Todos miraban. El aire estaba cargado de electricidad. Mi padre se abrió paso entre la gente. Su rostro serio. María. El video no parece falso, dijo con calma, pero con una firmeza que hizo que todos se callaran. Muestra claramente cómo sacas las joyas del joyero de Lucía y las guardas en tu bolso. Es un editado, una manipulación, insistió ella. Pero un tono de pánico comenzaba a asomar bajo la furia. Miguel. Tú no puedes creer esto, soy tu esposa. Eres la madre de mi hijo. Corrigió él. Fríamente. Y lo que veo es un robo. Abre tu bolso. El silencio fue absoluto. María miró a su alrededor, buscando un aliado. Pero solo encontró rostros incrédulos. Horrorizados. Hasta sus propias hermanas. Las tías Pili y Concha. Apartaban la mirada. No. Dijo, agarrando el bolso con fuerza contra su cuerpo. No me someteré a este interrogatorio. Esto es una conspiración de los Gutiérrez para deshonrarnos. Alberto dio un paso adelante. Su mirada, fija en su madre, era dura, irreconocible. Madre, por favor, abre el bolso. Si no tienes nada que ocultar. Fue la palabra, por favor, dicho con tanta decepción, lo que quebró algo en ella. O quizás fue la evidencia aplastante. La mirada de todo su mundo. Dejó escapar un sonido entrecortado. Un híbrido de rabia y desesperación. Con un movimiento brusco, abrió el broche de su bolso y lo volcó sobre mi cama. El sonido metálico y cristalino de mis joyas al caer sobre la colcha de seda blanca fue atronador. Collares, pendientes, pulseras. Todo estaba ahí, brillando bajo la luz, acusándola. El aire se fue de la habitación. Ni siquiera María pudo articular ya ninguna mentira. Se quedó allí, de pie, mirando el botín, su pecho subiendo y bajando con violencia. Alberto cerró los ojos, como si recibiera un golpe físico. Cuando los abrió, había lágrimas de furia y vergüenza. Dios mío. Madre, ¿por qué? Ella no le respondió. Su mirada, cargada de un odio puro y primitivo, se clavó en mí. No era la mirada de una mujer pillada en un hurto.
Era la mirada de un enemigo que jura venganza. Tú, susurró, con una voz tan fría que heló la sangre en mis venas. Tú, mocosa malagradecida. Lo pagarás. Juro que lo pagarás. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, dio media vuelta y se marchó, dejando atrás el escándalo, las joyas robadas y el sueño de mi boda hecho añicos. La puerta de mi habitación y de mi vida anterior se cerró de golpe tras ella. La boda, en 3 horas, ya no existía. Solo quedaba la guerra que acababa de empezar. El portazo de María aún resonaba en la casa cuando el caos estalló en toda su intensidad. Mi dormitorio se convirtió en el epicentro de un terremoto familiar. Las risas y brindis habían muerto, sustituidas por susurros obqueados, exclamaciones ahogadas y el llanto nervioso de mi madre. Dios mío. Lucía, ¿es eso cierto, María? Mi madre. Elena. Se acercó y me abrazó, sus manos temblando en mis hombros. ¿Lo has visto? Mamá. Dije, mi voz sonando extrañamente plana. La adrenalina comenzaba a ceder, dejando un vacío helado. Mis ojos se encontraron con los de Alberto. Él seguía inmóvil junto a la cama, contemplando el despliegue de joyas como si fueran pruebas de un crimen execrable. Su expresión era un pozo de dolor. Esto tiene que haber una explicación. Tartamudeó su tía Concha. Una mujer tímida que siempre veía el lado bueno, incluso cuando no existía. María debe de haber querido guardarlas por seguridad. Quizás, sí. Con tanto ajetreo. Seguro que pensó que era lo más prudente. Sin decirme nada, vaciando el joyero a escondidas. Respondí, liberándome suavemente del abrazo de mi madre. No, tía Concha. No era protección. Era robo. ¿Qué palabra más fuerte? Niña. Estalló la otra tía. Pili. La más leal a María. Su rostro se enrojeció. Mi hermana no es una ladrona, seguro que has malinterpretado todo. O lo has montado tú para crear problemas. Siempre has sido muy lista. Lucía. Demasiado lista para tu bien. Aquella insinuación, dicha con tanto veneno, encendió la mecha. Mi padre, Miguel Gutiérrez, se interpuso, su corpulencia imponiendo respeto. Cálmate. Pilar. Has visto el video igual que todos. No hay lugar para interpretaciones. María robó. Punto. El padre de Alberto, Miguel Fernández, un hombre de semblante severo y modales antiguos, había permanecido en silencio, observando desde la puerta. Su rostro era una máscara de granito, pero una vena palpitaba en su sien. Finalmente, habló, y su voz grave cortó el aire como un cuchillo. María se ha comportado de una manera indefendible, vergonzosa. Sus palabras, pesadas y lentas, hicieron que todos contuvieran la respiración. Pero esto es un asunto familiar, no de la policía, ni de los juzgados. Se resolverá en casa. En casa. La voz de Alberto sonó ronca, forzada. Hablaba por primera vez desde la evidencia. Padre. Ha robado a Lucía. A mi mujer. O a la mujer que iba a ser mi mujer. La última frase cayó como una losa. Me miró. Y en sus ojos vi la pregunta sin formular, ¿aún lo serás? Alberto. Por el amor de Dios. No te pongas en su contra. La voz de Pili era un chillido. Es tu madre, y la mujer que te parió y te crió, ¿vas a elegir a esta chica sobre tu propia sangre por un malentendido? ¿Un malentendido? Alberto giró hacia ella. Y por primera vez vi arder la ira en sus ojos. ¿Llamas malentendido a robar las joyas de familia de mi prometida horas antes de nuestra boda? ¿Qué iba a hacer? Tía, venderlas, guardarlas,
¿Para qué? Nadie supo responder. La pregunta flotaba en la habitación, envenenando el aire. ¿Para qué? En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, mi mejor amiga desde la infancia, que estaba abajo, ajena al drama que se desarrollaba arriba. ¿Qué coño pasa? Lu, tu futura suegra ha bajado como un ciclón. Ha cogido el abrigo y se ha ido hecha una fiera. El grupo familiar está que arde. ¿Todo bien? No, nada estaba bien. Le envié un mensaje rápido. Sube. Ya. Necesito que estés aquí. Mientras tanto, la discusión degeneraba. Debe haber una explicación, insistió el padre de Alberto. Miguel. Quizás problemas de dinero. Algún apuro temporal. Lo hablaré con ella. Las joyas están aquí. Devueltas. No hay daño permanente. ¿No hay daño? Hablé yo. Y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Me ha robado. Me ha humillado. Ha intentado convertir el día más importante de mi vida en una farsa. El daño está hecho. Don Miguel. La confianza está rota. Él me miró. Fríamente. El matrimonio. Lucía. Es también sobre unir familias. Perdonar. Superar obstáculos. No se trata solo de ti y de Alberto. Sentí una oleada de ira. Perdonar un robo no es un obstáculo. Es ser cómplice. Y se trata, precisamente, de mí y de Alberto. De nuestro futuro. ¿Cómo vamos a construir algo con una ladrona en la familia? No vuelvas a llamarla así, gritó Pili. Es lo que es. Sofía irrumpió en la habitación en ese momento. Su rostro moreno lleno de preocupación. Su mirada recorrió la escena, las joyas en la cama. Las caras tensas. Mi postura rígida. Se situó a mi lado de inmediato. Un apoyo silencioso y sólido. Lu, me has dicho que subiera. Aquí estoy. Su voz era un ancla en medio del caos. María le ha robado las joyas a Lucía. Le resumió mi padre. Con tono cansado. Lo hemos pillado infraganti. Y ahora hay debate sobre cómo proceder. Sofía no dudó ni un segundo. Sus ojos oscuros se clavaron en mí. ¿Has llamado a la policía? Un coro de no salió de los Fernández. Alberto me miró. Alarmado. La policía, murmuró. Lucía. Eso sería el fin. ¿El fin de qué? Alberto. Preguntó Sofía. Directa. ¿El fin de la posibilidad de que tu madre siga robando impunemente? ¿El fin de la farsa? Lo siento. Pero lo que ha hecho es un delito. Punto. Esto es una familia. No un juzgado. Protestó el padre de Alberto, golpeando el suelo con su bastón. No traeremos a la policía a nuestras puertas por unas joyas que, repito, ya han sido devueltas. No han sido devueltas. Corregí. Las ha soltado cuando la han pillado. No es lo mismo. Lucía. Por favor. La voz de Alberto era una súplica. Se acercó, tomándome las manos. Sus palmas estaban frías. Entiendo tu rabia. La comparto. Estoy destruido. Pero llamar a la policía, arrestar a mi madre el día de nuestra boda. La prensa se cebaría. Arruinaría a la familia. Nuestro nombre. Nuestro futuro. Sus palabras me atravesaron. En sus ojos había amor. Pero también miedo. Y la presión abrumadora de una dinastía con apellido y honor que proteger. Un honor que, irónicamente, su madre acababa de manchar por completo. ¿Y qué propones? ¿Alberto? Preguntó Sofía, cruzando los brazos. ¿Sentarnos todos a tomar un té y fingir que no ha pasado nada?
Que vaya a la boda como si tal cosa. Después de intentar robarle a tu mujer. La boda. Exclamó mi madre, llevándose las manos a la cara. Dios mío, ¿y la boda? La iglesia. El banquete. Los invitados. Llevan meses esperando. La realidad práctica del desastre se abatió sobre nosotros. Faltaba poco más de 2 horas. Los coches llegarían pronto. El vestido colgaba, virginal e irónico, en el armario. No puedo casarme así, dije en voz baja. Pero Clara. Todos me miraron. No con esto sin resolver. No mientras ella esté ahí fuera. Creyendo que puede hacer lo que le plazca. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Lucía? La pregunta vino del padre de Alberto. Su tono era un desafío. Cancelar, humillar públicamente a mi familia y a la tuya, desperdiciar todo por un arrebato de orgullo. No es orgullo, repliqué, sintiendo como la fatiga empezaba a ganarme. Es dignidad. La dignidad a veces requiere silencio y paciencia, replicó él. Y a veces requiere gritar la verdad. Contrajo Sofía. Alberto seguía sosteniendo mis manos. Lucía. Dame tiempo. Hablaré con ella. La obligaré a pedirte disculpas. Una disculpa pública. De rodillas si hace falta. Pero hoy es nuestro día. Nuestro día. No permitamos que ella lo destruya por completo. Casémonos. Luego. Ya veremos cómo lidiamos con esto. Como un equipo. Sus palabras eran dulces. Un bálsamo tentador. Ceder. Seguir adelante. Fingir por unas horas que todo estaba bien. Enterrar la rabia y el dolor bajo el velo blanco y los votos sagrados. Era el camino fácil. El socialmente aceptable. Pero miré las joyas. Aún esparcidas sobre la cama blanca. Recordé la mirada de odio puro de María. Lo pagarás. Sus palabras no eran de arrepentimiento, sino de guerra. Sofía me cogió del brazo y me apartó un momento, hablando en voz baja. Urgente. Lu, no lo hagas. No te cases con esto pendiente. Si cedes ahora, te pisarás siempre. Tienes la prueba. Es clara. Llama a la policía. Deja que la ley actúe. No tienes por qué cargar con esto sola. Ni arriesgarte a que pase algo peor después. Arruinaría todo. Sofía. Susurré. La boda. La familia de Alberto. Nuestra relación. Quizás. ¿Y si no lo haces, qué bases tendrá esa relación? ¿Sobre la ceniza de un robo perdonado? ¿Sobre el miedo a una suegra que te odia y te roba? Su mirada era intensa. Tú misma lo dijiste. Es dignidad. No es solo por las joyas. Lu. Es por todo. Alberto nos miraba. Esperando. Su familia. La mía. Todos aguardaban mi decisión. El peso de la elección era insoportable. Por un lado, el amor de mi vida y el sueño de un día que había imaginado desde niña. Por otro, el respeto hacia mí misma y la certeza de que, si no ponía un límite ahora, María nunca dejaría de cruzarlos. Respiré hondo. El aire olía a perfume caro, a polvo y a traición. Necesito una hora, anuncié, soltando las manos de Alberto. Antes de tomar cualquier decisión. Antes de que llegue nadie más, necesito una hora a solas. Con mis padres. Y con Sofía. ¿Una hora? Pero Lucía. Los invitados, empezó mi madre. Que esperen. Dije. Con una firmeza que no sabía que tenía. O que se vayan a casa. Pero no me pondré ese vestido hasta que no sepa qué hacer. La habitación estalló de nuevo en protestas y súplicas. Pero yo ya no escuchaba.
Mi mirada se encontró con la de Alberto. En sus ojos vi miedo. Pero también, en un rincón profundo, un atisbo de comprensión. Él también sabía que esto iba más allá de unas joyas. Una hora. Aceptó él, con voz ronca. Luego, dirigiéndose a su familia, añadió, salgamos. Todos. Déjenla pensar. Uno a uno. Salieron de la habitación, dejando un silencio cargado de presagios. Sofía cerró la puerta y se apoyó contra ella, como una centinela. Mis padres me miraron, desolados. ¿Qué vas a hacer? Hija, preguntó mi padre. Me acerqué a la cama y cogí un pendiente de diamantes. Frío y pesado en mi mano. Brillaba con luz propia. Indiferente al drama humano. No lo sé. Papá. Admití. Por primera vez dejando que la duda se colara en mi voz. Pero sea lo que sea, no será lo que María espera. Y en el fondo de mi bolso, el móvil con el video que lo empezó todo parecía arder. Recordándome que, a veces, la verdad es el arma más peligrosa. Y yo la tenía en mis manos. Ahora solo tenía que decidir cómo usarla. La hora de tregua fue un torbellino silencioso. Mis padres. Sofía y yo nos quedamos en el dormitorio. La puerta cerrada contra el mundo. El vestido de novia, colgado en el armario. Parecía un espectro de una vida que quizás ya no existía. No puedes casarte, Lucía, dijo mi padre. Miguel, de manera terminante, se pasó una mano por el pelo canoso. No estaba enfadado conmigo, sino con la situación. No así. Ese video es tu escudo. Pero también un arma que te puede estallar en la cara. Si cedéis ahora, María nunca te respetará. Pero Alberto, murmuró mi madre. Elena, mirando la foto de nosotros dos en la mesilla. Le quiere. Miguel. Y él la quiere. ¿Vamos a destrozar su vida por la locura de esa mujer? ¿Destrozarla yo? Mi voz sonó áspera. ¿O la está destrozando ella? No puedo construir una vida sobre esto. Mamá. Sofía tiene razón. Es una cuestión de dignidad. Sofía asintió. Su mirada seria. Has dicho que necesitabas una hora. Para pensar. Bien. Piensa. Pero hazlo con datos. ¿Por qué lo hizo? No fue un impulso. Fue premeditado. Esperó el momento de mayor caos. Entró aquí y lo hizo. ¿Para qué? ¿Dinero rápido? María Fernández vive en el barrio de Salamanca. Va a la ópera y viste de Chanel. No roba por necesidad. Mi padre se quedó quieto. Una sombra cruzó su rostro. A no ser que esa apariencia sea solo eso. Una fachada. Todos lo miramos. ¿Qué quieres decir? Papá, pregunté. Él suspiró, hundiéndose en el sillón. Parecía de pronto más viejo. Hay cosas. Cosas de antes de que tú y Alberto os comprometierais. Cosas que no quise contarte para no ensuciar las cosas. Miguel. Por favor. Habla claro. Urgió mi madre. Hace unos años. Comenzó mi padre. Con voz baja. María vino a verme. Fue justo después de que tú y Alberto empezarais a hacer algo serio. Dijo que tenía asuntos pendientes. Deudas de juego. Según susurraban algunos. Quería un préstamo. Una cantidad importante. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y tú? Se lo negué. Por supuesto. Con educación. Pero firme. Le dije que nuestras finanzas no daban para eso. Se puso furiosa. Dijo que era mi contribución al futuro de su hijo. Que si nuestra familia humilde quería emparentar con los Fernández, debíamos demostrar nuestro valor.
Fue desagradable. Muy desagradable. Incluso llegó a insinuar que si no colaboraba, quizás el compromiso no era tan buena idea. ¿La amenazó? Sofía estaba al borde del asiento. De una manera sutil. Sí. Pero yo me mantuve firme. Pensé que era el fin del asunto. Luego, cuando llegó el momento de la dote, de las joyas, tu madre y yo quisimos darte lo mejor. Lo poco que teníamos de valor de verdad. Mis ojos fueron hacia el joyero. Ahora vacío otra vez después de que mi madre, con manos temblorosas, hubiera guardado cada pieza. Pero, espera. Algo faltaba. Mi mente, aún nublada por la conmoción, hizo un esfuerzo por recordar el contenido exacto. Y entonces lo vi. Claro como el día, la cajita de terciopelo azul oscuro. La pequeña. La que siempre estaba aparte. El broche. Dije en voz baja. El broche de la abuela Consuelo. Todos siguieron mi mirada. El joyero estaba lleno. Pero la pequeña caja de terciopelo, la que guardaba la única pieza que no era simplemente valiosa, sino invaluable para nuestra familia, no estaba. ¿El broche de esmeraldas y diamantes? Mi madre palideció. Aquel que heredó tu abuela de su madre. El de la filigrana de platino. Lucía, ¿no estaba ahí? No. Confirmé. El corazón latiéndome con fuerza. No lo guardé con lo demás. Lo puse en esa cajita pequeña. Estaba aquí. En la cómoda. Junto al joyero. Nos abalanzamos sobre la cómoda. La rebuscamos entera. Nada. La cajita de terciopelo azul había desaparecido. Ese broche, mi padre mascó las palabras. Vale más que todo lo demás junto. Es una pieza de museo. Tu abuela siempre dijo que, en caso de verdadera necesidad, podría sostener a la familia durante años. María lo sabía. Susurró Sofía. Comprendiendo. No fue un robo cualquiera. Fue una cacería. Vino a por eso. El resto, quizás para disimular. O por si acaso. Pero su objetivo era el broche. La rabia que sentí entonces era diferente. Ya no era la rabia de la violación. Del hurto. Era algo más profundo. Más oscuro. Era la rabia de quien profana un recuerdo sagrado. La abuela Consuelo me había dado ese broche el día de mi 15º cumpleaños. Para el día de tu boda. Lucía. Me había dicho con sus manos temblorosas. Para que sepas que llevas contigo el amor de todas las mujeres de esta familia. Y María se lo había llevado. Tenemos que decírselo a Alberto. Dijo mi madre. Llorosa. Tiene que saber qué clase de mujer es su madre. ¿Y le creerá?, preguntó Sofía. Escéptica. Es su palabra contra la de ella. Y ella es experta en jugar a la víctima. En ese momento, llamaron a la puerta. Era Alberto. Su rostro, tras la hora de espera, parecía demacrado. Entró, cerrando la puerta a sus espaldas. Nos miró a todos. A mí especialmente. He hablado con mi padre. Dijo. Sin preámbulos. Está intentando localizar a mi madre. Se ha ido. No contesta el teléfono. Se frotó los ojos. Lucía. Lo siento. Lo siento de verdad. No tengo palabras para lo que ha hecho. ¿Sabes por qué lo ha hecho? Alberto, pregunté, manteniendo la voz lo más estable posible. Él negó con la cabeza. Desolado. No. No lo entiendo. Tiene dinero. O eso creía. A no ser que, se calló. Dudando. A no ser que, presionó mi padre. Alberto suspiró. Hay rumores. Solo rumores. ¿De qué juega? Póker.
Ruleta online. Mi padre siempre los ha desmentido. Dice que son chismes de gente envidiosa. No son rumores. Dije yo. Tu madre le pidió dinero a mi padre hace años. Una gran cantidad. Él se negó. Alberto palideció. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijisteis? Porque tu madre insinuó que si no se lo daban, quizás nuestro compromiso no seguiría adelante, dijo mi padre. Con frialdad. No quise poner esa carga sobre vosotros. Pensé que era una extorsión puntual. Que se rendiría. Dios mío. Alberto se dejó caer en el borde de la cama, hundiendo la cara en sus manos. Entonces es verdad. Tiene deudas. Y vino aquí a pagarlas con lo tuyo. No con lo mío. Alberto. Corregí. Y noté cómo se me quebraba la voz. Con el broche de mi abuela Consuelo. La única pieza que tenía un valor sentimental inmenso. Y también económico. No se llevó solo las joyas. Se llevó ese broche. Esa era su verdadera meta. Alberto levantó la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre. ¿El broche de esmeraldas, el que siempre llevabas en las fiestas importantes? Asentí. Incapaz de hablar. Tiene que devolverlo, dijo él, levantándose de un salto. La determinación reemplazó a la desesperación en su rostro. No solo las otras joyas. Ese broche. Lo tiene que devolver. Voy a ir a buscarla. A su casa. Al club. A donde sea. Alberto. Espera. Mi padre lo detuvo con una mano en el brazo. Si tiene deudas. Y tiene el broche, puede que ya no lo tenga. Puede que ya lo haya puesto en circulación. La palabra empeñado o, peor, vendido. Flotó en el aire. Ominosa. El rostro de Alberto se descompuso. No. No haría eso. No tan rápido. ¿Estás seguro?, preguntó Sofía. Suavemente. Si tiene presión. Si le deben dinero a personas no muy agradables. Lo hará. Y rápido. La habitación se sumió en un silencio cargado de horror. No solo era un robo. Era la pérdida de un legado. De un pedazo de mi familia. Para saldar las deudas de juego de una mujer avariciosa. Hay que llamar a la policía. Alberto. Dije finalmente. Ya no era una sugerencia. Era una conclusión. Ahora mismo. Para recuperar el broche. Si aún es posible. Necesitamos una denuncia. Es la única manera. Él me miró. Y en sus ojos vi la batalla interna, el hijo leal contra el hombre que ama. El deseo de proteger a su familia contra la necesidad de hacer lo correcto. Si llamamos a la policía. Dijo. Con voz ronca. Se acaba todo. Mi madre podría ir a la cárcel. El escándalo sería monumental. Nuestros nombres. Los de tu familia también. Estarían en todos los periódicos. ¿Estás preparada para eso? Lucía, para que te señalen. Para que tu boda. Nuestra historia. ¿Quede reducida a un culebrón de ladrones y deudas? Sus palabras pintaban un cuadro desolador. Pero el cuadro que yo veía era el de la cajita de terciopelo vacía. Y el fantasma de mi abuela. Traicionada. No soy yo quien lo ha reducido a eso. Alberto. Respondí. Con una tristeza infinita. Ha sido ella. Y ahora. Tú eliges, vas a protegerla. A encubrir su delito. ¿A dejar que se quede con el recuerdo más preciado de mi familia, o vas a estar a mi lado? A hacer lo que hay que hacer para intentar recuperar. Al menos. Lo que se puede. Era un ultimátum. Y lo sabíamos los dos. Alberto cerró los ojos. Respirando hondo. Cuando los abrió. Había una resolución dolorosa. Pero clara.
En su mirada. Voy a hablar con mi padre. Una última vez. Le daré una hora. Si en una hora mi madre no está aquí. Con el broche y una explicación completa. Y una disculpa de verdad, entonces, tragó saliva. Entonces. Tú haces lo que tengas que hacer. Y yo estaré a tu lado. No era la respuesta completa que yo quería. Pero era un paso. Un paso enorme para él. De acuerdo. Dije. Una hora. Él asintió. Me dirigió una última mirada llena de dolor y amor. Y salió de la habitación. Cerrándonos otra vez en nuestro búnker de decisiones imposibles. ¿Y la boda? Lucía, preguntó mi madre. Mirando el reloj. Los invitados empezarán a llegar a la iglesia. Miré el vestido blanco. Luego miré a Sofía. A mis padres. Y finalmente. La cajita vacía en mi mano. Que esperen. Dije. Y esta vez no había duda en mi voz. O que se vayan. Pero hoy no hay boda. Hoy hay algo más importante que hacer. El sueño de la novia se había esfumado. Ahora solo quedaba la fría y dura realidad de una cazadora. De una ladrona de recuerdos. Y de una verdad que empezaba a emerger. Fea y peligrosa. Desde las profundidades de la familia Fernández. La hora empezaba a correr. La hora pasó con la lentitud de un funeral. Cada tic-tac del reloj de pared era un martillazo en mis sienes. Había llamado al cura. A la planificadora de bodas. A los músicos. Con una voz que no reconocía como mía. Les dije que había una emergencia familiar. Que se retrasara todo. Sus respuestas. Entre preocupadas y molestas. Eran un murmullo lejano. Lo único real era la cajita de terciopelo vacía en mis manos y el vacío cada vez más hondo en mi estómago. Mis padres estaban abajo. Atendiendo a los familiares más cercanos con evasivas y rostros largos. Sofía no se movió de mi lado. Su silencio un baluarte mejor que cualquier palabra. Alberto no regresó. Su ausencia pesaba más que cualquier presencia. Finalmente. Oímos pasos en la escalera. No eran los de Alberto. Eran más pesados. Más lentos. Llamaron a la puerta. Era Miguel Fernández. El padre de Alberto. Su semblante era de granito pulido. Pero sus ojos, hundidos, delataban una tormenta interior. Lucía. Dijo. Con una voz ronca. ¿Podemos hablar? Asentí. Él entró. Cerrando la puerta. Olía a tabaco y a desesperación contenida. No está. Anunció. Sin rodeos. María. No contesta. He mandado a gente a buscarla. A sus amigas. Al club. Nada. ¿Y el broche? Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Tampoco. Negó con la cabeza. Alberto está destrozado. Ha ido a su casa. Pero no está. Ha dejado el móvil. Parece que ha planeado esto. No dije nada. El silencio era más elocuente. Don Miguel suspiró. Un sonido que venía de muy adentro. Lucía. Lo que ha hecho es imperdonable. Lo sé. Pero te pido, te suplico, que consideres a la familia. A mi hijo. Una denuncia sería el fin. No solo para ella. Para todos nosotros. El escándalo. El escándalo ya está aquí. Don Miguel. Interrumpió Sofía. Con calma. Los invitados murmuran. La novia no llega a la iglesia. Su mujer ha desaparecido tras robar una joya de valor incalculable. ¿Qué cree que van a decir? ¿Que Lucía tuvo un mareo? Él lanzó una mirada gélida a Sofía. Pero luego volvió a mí. Hay formas de manejar estas cosas. Discretamente. Yo me haré cargo. Encontraré a María.
Recuperaré el broche. Cueste lo que cueste. Y ella se irá. A un viaje largo. A un tratamiento. Lo que haga falta. Pero no la policía. Por favor. Era un ofrecimiento tentador. Lavar los trapos sucios en casa. Hacer desaparecer el problema. Seguir adelante con la farsa. Pero con la amenaza neutralizada. Pero una pregunta ardía en mi garganta. ¿Y la boda de hoy? ¿Don Miguel? Él dudó. Se pospone. Obviamente. Hasta que las cosas se calmen. Hasta que se resuelva este asunto. ¿Y Alberto? Insistí. ¿Qué dice Alberto? Una sombra cruzó su rostro. Alberto no es racional en este momento. Está enfadado. Confundido. Pero él también es un Fernández. Sabe lo que está en juego. Supe. En ese instante. Que Alberto no estaba de acuerdo. Que su padre hablaba por él. Como siempre había hablado por él. La presión de la dinastía. Del apellido. Era una masa que aplastaba todo a su paso. Incluso la justicia. Necesito hablar con Alberto. Dije. Levantándome. Ahora. Lucía. No es el momento. Es mi momento. Don Miguel. Repliqué. Y la firmeza de mi voz me sorprendió incluso a mí. El de mi boda robada. Mi herencia robada. Mi dignidad robada. Hablaré con mi prometido. O con lo que quede de él. Salí de la habitación. Seguida de cerca por Sofía. Bajé las escaleras como un autómata. Esquivando las miradas curiosas y preocupadas de los pocos familiares que aún quedaban en el salón. Alberto no estaba. Pregunté. Nadie lo había visto en un rato. Fue Sofía quien. Con una perspicacia que le agradecería toda la vida. Miró por la ventana de la cocina. Ahí está. En el pequeño patio trasero. Bajo la parra. Alberto estaba de pie. De espaldas a la casa. Con el móvil pegado a la oreja. Su postura era rígida. Desesperada. Bajé corriendo. Al abrir la puerta, pude oír su voz. Cargada de una furia que nunca le había escuchado. No me mientas más. Madre, dime dónde estás, dime qué has hecho con el broche. ¿Qué? ¿En la iglesia? ¿Qué estás diciendo? Se dio la vuelta. Al verme. Colgó bruscamente. Su rostro estaba pálido. Los ojos inyectados en sangre. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. Era ella. Dijo. Su voz un hilo roto. Está en la iglesia. Dice que si quiero el broche. Que vaya allí. Que vayamos todos allí. Que ahí, arreglaremos esto como familia, punto. Un escalofrío me recorrió. La iglesia de San Manuel. El lugar donde, en otra vida, íbamos a jurarnos amor eterno. Ahora era el escenario elegido por ella para su siguiente movimiento. Es una trampa, dijo Sofía, que había salido detrás de mí. No importa, respondí. Una calma extraña, fría y decidida, se había apoderado de mí. Si el broche está allí, yo iré. Si no, también. Que sea en la iglesia. Es tan buen lugar como cualquier otro. Lucía. No vayas. Suplicó Alberto. Acercándose. Déjame ir a mí. Yo lo arreglaré. ¿Cómo? Alberto. Le miré a los ojos. Pidiéndole por favor que te lo dé, negociando. Ella no responde a ruegos. Solo respeta la fuerza. Y hoy he aprendido a ser fuerte. No esperé su respuesta. Di media vuelta y entré en la casa. Subí las escaleras de 2 en 2. Entré en mi dormitorio y, ante la mirada atónita de mi padre y de don Miguel,
Me quité la bata de seda. Frente al armario. Dudé solo un segundo. No me pondría el vestido blanco. No para esto. Abrí el armario y saqué un traje pantalón negro. Sencillo. Elegante. Y unos tacones que no fueran de novia, sino de guerra. Me vestí con movimientos rápidos. Precisos. Me recogí el pelo en un moño severo. No había rastro de la novia emocionada. En el espejo me miraba una mujer con los ojos brillantes de rabia fría. ¿Qué haces? Hija, preguntó mi padre. Voy a la iglesia. Dije, ajustándome la chaqueta. A recuperar lo que es mío. Venid. O quedaos. Pero yo voy. No hubo discusión. 10 minutos después. Un pequeño convoy de coches salía de la casa, el mío. Con mis padres y Sofía, el de Alberto. Con su padre. Ambos con el rostro como máscaras de piedra. El trayecto fue un silencio espeso. Roto solo por el rumor de la ciudad un sábado por la mañana. Pasamos por delante de la iglesia. Fuera. Grupos de invitados elegantemente vestidos. Confundidos. Miraban sus relojes y sus móviles. Algunos nos reconocieron y señalaron. Sus rostros una mezcla de alivio y de curiosidad malsana. No nos detuvimos. Aparcamos en una plaza lateral. La puerta trasera de la sacristía estaba entreabierta. Sin decir palabra. Bajamos y entramos. El olor a incienso y cera era familiar. Pero hoy me resultaba opresivo. La iglesia estaba vacía. Salvo por la figura del cura. Don Arturo. Un hombre de edad que nos miraba con visible incomodidad. Y por María. Ella estaba de pie. En el centro del pasillo central. Justo donde se suponía que yo debía caminar hacia Alberto. Llevaba un traje sastre color burdeos. Demasiado elegante para la ocasión. Y en sus manos, sostenida con una especie de triunfo perverso, estaba la cajita de terciopelo azul. Ah, por fin, dijo, con una voz dulce como el veneno. La comitiva. Me temía que no tendrías el valor de venir. Lucía. Alberto dio un paso adelante. Madre. Devuélveselo. Ahora. ¿Esto? Ella alzó un poco la caja. Es solo un triste adorno. Nada comparado con el espectáculo que has montado. Niña. Llamar a la policía por una tontería así. Vergonzoso. No he llamado a la policía. Dije. Avanzando por el pasillo. Mis tacones resonaban en el silenoso espacio. Todavía. Dámelo. ¿Y mi disculpa, mi rehabilitación pública? Ella esbozó una sonrisa fría. ¿Qué ofreces tú a cambio, tu silencio, tu promesa de no manchar el nombre de los Fernández? No ofrezco nada. Respondí, deteniéndome a unos metros de ella. Lo que tomaste. Devuélvelo. Es todo. Es mío. Replicó ella. Y su voz perdió la dulzura, volviéndose áspera. Codiciosa. Debería haber sido mío desde el principio. Una alhaja así, en manos de una familia de medianías, es un desperdicio. Yo sé su valor. Yo sé cómo apreciarlo. Es la herencia de mi familia. Dije, conteniendo el temblor de rabia. No es tuyo. Todo podría haber sido tuyo, estalló ella de repente. Su máscara cayendo por completo. Todo esto, el nombre. La posición. La riqueza, pero tenías que ser tan vulgar, grabar con el móvil, humillarme delante de todos. ¿Quién te crees que eres? Soy la mujer a la que robaste. Respondí. Con calma. Y soy la mujer que no se dejará pisotear. Don Miguel habló entonces. Su voz retumbando en la nave vacía. María. Basta. Dame la caja. Esto ha ido demasiado lejos. Ella se rió.
Un sonido hueco y desquiciado. ¿Demasiado lejos? Esto no ha hecho más que empezar. Miguel. Tú. Que siempre miraste hacia otro lado. Tú. Que nunca tuviste el valor de enfrentarte a mis pequeños problemas. Pues ahora el problema te ha encontrado. Su mirada se posó en Alberto. ¿Y tú? Hijo mío, ¿también contra mí, por esta mujer? Alberto la miró. Y en su rostro se podía ver el amor de un hijo luchando contra el asco y la decepción. Madre. Por última vez. Devuelve el broche. Y ven con nosotros. Podemos ayudarte. Buscar tratamiento. Lo que sea. ¿Ayuda? Escupió la palabra. No necesito vuestra ayuda, necesito lo que me corresponde. Sacudió la cajita. Esto pagará mis deudas, y me libraré de todos vosotros. De tu padre pusilánime. De tu novia arribista. Y de ti. Un hijo ingrato y débil. Sus palabras, cargadas de odio, resonaron en la iglesia como una maldición. Don Arturo, el cura, hizo la señal de la cruz, murmurando una plegaria. Alberto respiró hondo. Luego, lentamente, se dio la vuelta. No hacia su madre. Hacia mí. Dio 2 pasos y se situó a mi lado. Su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. No dijo nada. No hizo falta. Su lugar estaba decidido. El rostro de María se descompuso. El odio se mezcló con algo peor, el pánico de quien ve desmoronarse su último bastión de control. Así que así es. Silbó. Te eliges a ella. A esta pobretona que solo quiere tu apellido y tu dinero. Me elijo a mí, dijo Alberto, con una voz clara y firme que no le había oído nunca. Y elijo la verdad. Y la decencia. 2 cosas de las que tú, madre, pareces carecer por completo. Fue la estocada final. María palideció. Miró a su alrededor. A su exmarido que la observaba con desprecio. Al cura que evitaba su mirada. A mis padres y a Sofía, solidarios detrás de mí. Y a su hijo, de la mano de la mujer a la que había intentado destruir. Está bien, dijo. Y su voz era ahora solo un susurro roto. ¿Queréis el broche? Pues tomadlo. Y, con un movimiento rápido y lleno de rabia, no me tendió la caja. La arrojó con todas sus fuerzas contra la piedra del altar cercano. El sonido del terciopelo y la madera fina al romperse fue seco. Cruel. Y el tintineo metálico y cristalino de la filigrana de platino y las esmeraldas al estrellarse contra el suelo de mármol fue como un grito. Un grito que atravesó el corazón de todos los presentes. El broche. La joya de mi abuela. La historia de mi familia. Se hizo añicos. Esmeraldas saltaron por el suelo. Los diamantes se desprendieron. El delicado platino se dobló y se partió. Era irreconocible. Destruido. Un jadeo colectivo llenó el aire. Mi madre lanzó un pequeño grito ahogado. Mi padre profirió una maldición. Sofía me agarró del brazo. Yo no me moví. Solo miré los pedazos brillantes esparcidos por el suelo. Al pie del altar. Y luego, levanté la vista hacia María. Ella me sonreía. Una sonrisa de triunfo demente. De victoria pírrica. Había perdido. Pero se aseguraba de que yo no ganara. No del todo. Ahora ya no vale nada, dijo. Con satisfacción. Solo son piedras rotas. Como tu boda. Como esta familia. Como todo. Alberto soltó mi mano y dio un paso hacia ella. Pero don Miguel lo detuvo con un brazo. Esto se acabó. María, dijo el padre de Alberto. Y su voz temblaba de una furia contenida. Se acabó para siempre. Sal de aquí. Ahora. Y no vuelvas a acercarte a mi hijo.
ni a esta familia. Si lo haces, no dudaré en llevar todas las pruebas de tus problemas a quien haga falta, ¿entendido? La sonrisa de María se desvaneció. Por un instante. En sus ojos asomó el miedo. Luego, la arrogancia regresó. Alzó la barbilla. No me hace falta ninguno de vosotros. Escupió. Y, volviéndose, caminó con paso firme por el pasillo central, alejándose de nosotros, de los restos de la boda, de los restos de todo. La puerta de la iglesia se cerró tras ella con un golpe sordo. El silencio que dejó fue absoluto, solo roto por el sonido de mis tacones al acercarme al altar. Me arrodillé, con cuidado, y comencé a recoger los pedazos de platino. Las piedras sueltas estaban frías al tacto. Alberto se arrodilló a mi lado. Lucía. Lo siento tanto. No es tu culpa. Susurré, sin mirarle. Una de las esmeraldas más grandes había rodado hasta el pie de un banco. La cogí. Aún brillaba, con un fuego verde intenso. A pesar de todo. La boda, dijo don Arturo. El cura, acercándose, con gesto de consternación. Hijos míos, ¿qué queréis que haga? Alberto me miró. En sus ojos ya no había duda, solo determinación. Y un dolor compartido. Levanté la vista, recorriendo con la mirada la iglesia vacía. Los bancos preparados para un festejo que nunca llegaría. Miré a mis padres, destrozados. A Sofía, con lágrimas de rabia en los ojos. A don Miguel, avergonzado y viejo de repente. No hay boda. Don Arturo, dije, poniéndome de pie. La esmeralda brillaba en mi palma. Hoy no. Alberto se levantó a mi lado. Tomó mi mano, la que no sostenía los restos rotos de mi herencia. Se pospone, dijo él, con firmeza. Indefinidamente. No era un final. Era, supe al instante, un nuevo y doloroso principio. Pero era nuestro principio, construido sobre escombros. Sí, pero nuestros. María se había llevado el broche. Y con él, la ilusión. Pero no se había llevado todo. Algo. En medio de los cristales rotos. Empezaba a nacer. Algo más fuerte. Y mucho más duro. Los días que siguieron a la destrucción del broche fueron una niebla gris. Recogimos los pedazos de platino y las piedras sueltas del suelo de la iglesia. Un joyero de confianza de la familia. Un hombre anciano que había conocido a mi abuela. Los examinó con lupa y movió la cabeza con tristeza. La filigrana está destrozada. Lucía. Es irreparable. Las esmeraldas, algunas están astilladas. Podemos recuperar el oro y las piedras más grandes. Hacer otra cosa, pero el broche. ¿Cómo era? Se ha ido. Sus palabras fueron el último clavo en el ataúd de aquel día. No solo no habría boda. Ahora. Ni siquiera tenía el consuelo del objeto que simbolizaba el amor de las mujeres de mi familia. La noticia. Por supuesto. Se extendió como un reguero de pólvora por Madrid. La versión oficial. Acordada a regañadientes entre mi familia y los Fernández, excluyendo, por supuesto, a María. Fue de problemas familiares de última hora que obligaban a posponer la boda. Los más cercanos sabían la verdad. O una versión edulcorada de ella. Los demás murmuraban. Inventaban historias de infidelidades o crisis económicas. El bochorno era una capa pesada que llevábamos todos encima. Pero especialmente Alberto y yo. Nos veíamos a escondidas. Como dos adolescentes. Su casa estaba impregnada de la sombra de su madre. La mía. Del dolor de mis padres. Nos encontrábamos en cafés alejados.
en parques. Y hablábamos. Hablábamos durante horas. No puedo perdonarle lo que te hizo, dijo Alberto una tarde, en un banco del Retiro, lejos de miradas curiosas. El invierno madrileño era frío y húmedo, y nuestro aliento salía en nubecitas blancas. Lo del broche fue maldad pura. No robar por necesidad, sino destruir por envidia y rencor. No la reconozco. Pero sigue siendo tu madre, dije, sin mirarle, observando a un niño que corría detrás de una pelota. Sí. Su voz era un susurro cargado de dolor. Y eso es lo que más duele. Porque cada día que pasa, descubro que no la conocía en absoluto. Mi padre está destrozado. Avergonzado. Dice que hubo señales. A lo largo de los años. Gastos inexplicables. Viajes, de compras, a los que volvía sin paquetes. Llamadas a altas horas de la noche. Siempre lo justificó. Los caprichos de María. Decía. ¿Y las deudas?, pregunté. ¿Ha averiguado algo tu padre? Alberto hizo un gesto negativo. Es como si se hubiera esfumado. Su cuenta conjunta está vacía. Ha sacado dinero de sus cuentas personales hasta el último céntimo. Y hay rumores. ¿Qué rumores? De gente poco recomendable preguntando por ella. Dijo. Bajando la voz. Hombres con pinta de matones. Preguntando en su club de bridge. En su peluquería. Mi padre ha contratado a un abogado y a un detective privado. Por lo visto. Las deudas no son con bancos. Un escalofrío que no tenía que ver con el frío me recorrió la espalda. ¿Con quién? Entonces. Con prestamistas. De los malos. Concluyó Alberto. Oscuramente. Y si esos tipos están buscándola, y ella no tiene dinero, ¿qué crees que harán cuando descubran que el broche que les prometió como garantía ahora es un montón de cristales rotos? La pregunta flotó en el aire gélido entre nosotros. La respuesta era obvia. Y aterradora. María no solo me había hecho daño a mí. Se había metido en un agujero del que quizás no pudiera salir. Y por asociación. Nos podía salpicar a todos. Fue entonces cuando decidí que ya no bastaba con ser la víctima. Con esperar a ver qué pasaba. Había perdido mi boda y mi herencia. No iba a perder también la sensación de control sobre mi vida. Tenemos que saber más. Dije. Volviéndome hacia él. No podemos quedarnos sentados. Esperando a que esos hombres llamen a nuestra puerta o a que tu madre haga otra locura. Tenemos que adelantarnos. ¿Cómo?, preguntó Alberto. Con escepticismo. Pero vi un destello de esperanza en sus ojos. Estaba tan hambriento de acción como yo. Tu padre tiene un detective. Bien. Nosotros tenemos a Sofía. Sofía. Efectivamente. Resultó ser un arma secreta. Trabajaba en ciberseguridad para una multinacional y tenía un don y unos contactos en zonas grises de Internet, para encontrar información que otros no podían. En mi salón. Con portátiles humeantes y café frío. Montamos nuestro propio cuartel general. María del Pilar Ortega Fernández. Musitaba Sofía. Sus dedos volando sobre el teclado. Tiene un historial crediticio interesante. Pequeños préstamos aquí y allá. Muchos cancelados rápidamente. Tarjetas al límite constantemente. Pero nada catastrófico. Nada que explique esta desesperación. A menos que las deudas no estén en su nombre. Sugirió mi padre. Que se había unido a nosotros. Aportando su pragmatismo de toda la vida. Exacto. Dijo Sofía. Haciendo clic. Así que empecé a mirar más atrás. Antes de casarse con don Miguel. Su primer marido. Alberto frunció el ceño. Juan Antonio Soler. Murió de un infarto hace 12 años. Mi madre casi no habla de él. Quizás con razón.
murmuró Sofía, su rostro iluminado por la pantalla. Juan Antonio Soler era de una familia de industriales de Barcelona. Rico. Pero no tanto como los Fernández. Cuando murió, su fortuna, bueno, digamos que se había evaporado bastante. Su familia siempre murmuró que María había tenido algo que ver, que había habido malversación, ventas de activos a precio de ganga justo antes de su muerte. Pero nunca pudieron probar nada. Murió sin testamento. Y ella se quedó con todo lo que quedaba. Un silencio incómodo llenó la habitación. «¿Estás diciendo?», empezó Alberto, pálido. «No estoy diciendo nada», replicó Sofía rápidamente. «Solo cuento rumores viejos». «Pero es un patrón, ¿no? ¿Dónde va María?». «El dinero desaparece. Y aparecen sospechas. Necesitamos algo más que rumores», dije yo. «Necesitamos hechos. Algo que la ate a esas deudas. O a lo del broche». «El broche», dijo mi padre, pensativo. Esa pieza era única. Un diseño de Masriera de principios de siglo. Si intenta venderlo, o empeñarlo, aunque esté roto, dejará un rastro. Las piedras grandes, las esmeraldas colombianas de ese tamaño y calidad, son identificables. A menos que acuda a un canal muy oscuro, advirtió Sofía. A un comprador que no haga preguntas. Y si tiene contacto con prestamistas violentos. Seguro que conoce a gente así. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta. Todos nos miramos. No esperábamos a nadie. Mi padre se levantó y miró por la mirilla. Su expresión se endureció. «Es Javier», dijo. «El abogado de Miguel». Javier Alonso era un hombre de unos 50 años. Con traje caro y aire de eficiencia. Entró, saludando con sequedad. Y dejó su maletín sobre la mesa. «Don Miguel me envía. Hay novedades. Y no son buenas». «¿Han encontrado a mi madre?», preguntó Alberto. Con esperanza. «Sí y no», dijo Javier, abriendo el maletín. El detective la localizó en un apartamento de alquiler en Usera. Pagado en efectivo. Con nombre falso. Pero cuando llegó, estaba vacío. Solo quedaba esto. Sacó una bolsa de plástico con un sobre dentro. «Dirigido a ti, Lucía». Me quedé helada, con manos que levemente temblaban. Cogí la bolsa. A través del plástico pude ver mi nombre escrito con una letra elegante y odiosamente familiar. Dentro del sobre no había una carta. Solo una fotografía. Era una foto de mi padre, Miguel, saliendo de su club de golf. La foto era reciente, tomada desde un coche. Y alguien había dibujado, con un rotulador rojo, un círculo alrededor de su cabeza. Un círculo rojo, grueso, amenazador. La habitación entera contuvo la respiración. «Es una amenaza», dijo Javier, con voz grave, indirecta, pero clara. «Si seguís indagando, si vais a la policía con lo del broche, o si intentáis localizarla, tu padre será el que pague las consecuencias». Mi padre cogió la foto. Su rostro blanco de ira. ¿Esta mujer amenaza a mi familia, después de todo lo que ha hecho? «No es solo ella», dijo Javier, con cansancio. El detective ha hecho algunas preguntas discretas. Los prestamistas a los que debe dinero no son cualquiera. Están vinculados a ciertos grupos de fuera de la ley, especializados en extorsión y recuperación de deudas. María, al desaparecer y no poder pagar con el broche, les ha puesto en marcha. Y ahora, les ha dado un objetivo alternativo, vosotros. O, más concretamente, Lucía, para que dejes de buscarla.
De presionarla. ¿Y qué sugiere usted? Javier, preguntó Alberto. Su voz cargada de furia contenida. Lo que sugiere don Miguel. Y con lo que yo estoy de acuerdo. Es que dejéis esto. Que os alejéis. Denunciad el robo. Si queréis. Para tenerlo en el parte. Pero no presionéis. No investiguéis. María ha abierto la jaula de los leones. Y ahora quiere echarnos a nosotros como carnada para salvarse. No podemos caer en eso. Miré la foto. Mi padre. Con un círculo rojo alrededor. Un escalofrío de terror absoluto me recorrió. Pero justo debajo del terror surgió algo más, una rabia fría. Feroz. No. Dije. Y mi voz sonó clara y cortante en la habitación silenciosa. Todos me miraron. No nos alejaremos. No nos esconderemos. Levanté la vista y miré a Alberto. A mi padre. A Sofía. Al abogado. Si nos retiramos ahora, le damos la victoria. Nos convierte en rehenes de por vida. Cada vez que quiera algo. Cada vez que se meta en un lío. Sabrá que puede amenazarnos y nos doblegaremos. Lucía. Es peligroso. Empezó mi padre. Lo sé. Papá. Pero es más peligroso vivir con miedo. Me dirigí a Javier. Dígale a don Miguel que aprecio su preocupación. Pero que mi respuesta a su esposa es esta. Cogí un bolígrafo y, en el reverso de la bolsa de plástico que contenía la foto, escribí 2 palabras en mayúsculas: ven a por mí. ¿Estás loca?, exclamó Sofía. Pero en sus ojos brillaba una admiración alarmada. No. Estoy harta. Le entregué la bolsa al abogado. Estupefacto. Ella quiere jugar sucio. Muy bien. Juguemos. Pero con nuestras reglas. No vamos a esperar a que esos matones vengan a por mi padre. Vamos a ir a por ella. Y a por quienes la protegen. Alberto me cogió de la mano. Su mirada era seria. Preocupada. Pero también tenía un destello de aquella determinación que vi en la iglesia. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. Sonreí. Sin alegría. Una sonrisa fría. Calculadora. La sonrisa de quien ya no tiene nada que perder. Tenemos el video del robo. Dije. Tenemos rumores sobre su pasado. Tenemos su deuda con criminales. Y tenemos una joya destrozada que vale una fortuna. Aunque sea en piezas. Es hora de dejar de ser víctimas. Es hora de tender nuestra propia trampa. La niebla de los días anteriores se disipó. El miedo se transformó en propósito. María quería una guerra. Pues la tendría. Pero no sería la guerra de las sombras y las amenazas. Sería una guerra a la luz del día. Y esta vez, yo llevaría la iniciativa. La partida acababa de empezar de nuevo. Y la primera jugada acaba de hacerla ella. Ahora me tocaba a mí. La casa de mis padres en el barrio de Salamanca ya no se sentía segura. Era una fortaleza asediada. Javier, el abogado, se había ido con mi mensaje desafiantemente escrito en la bolsa. Su expresión una mezcla de desaprobación y respeto condicional. La foto de mi padre con el círculo rojo yacía sobre la mesa del comedor. Un recordatorio mudo de que las reglas habían cambiado. Esto ya no era una pelea familiar. Era algo más oscuro. No podemos quedarnos aquí, dijo mi padre, rompiendo el silencio tenso que había dejado el abogado. Si esos tipos saben dónde vivo. Si María les ha dado mi nombre. Tiene razón. Papá, dije. Aunque la idea de huir de mi propia casa me revolvía el estómago. Tú y mamá tenéis que iros. A un hotel. A casa de tío Carlos en Segovia. A algún sitio. ¿Y tú?, preguntó mi madre. Elena. Su rostro marcado por la preocupación. Yo me quedo.
respondí, antes de que Alberto pudiera protestar. Con Sofía y Alberto. Si nos vamos todos. Parece que tenemos miedo. ¿Y si vienen? Quiero estar aquí. Quiero ver sus caras. ¿Estás loca, Lu? Sofía me miró fijamente. Son criminales. No van a venir a tomar el té. Precisamente por eso. Repliqué, acercándome a la ventana y descorriendo ligeramente la persiana. La calle. Elegante y tranquila. Parecía normal. Pero la normalidad era ahora una ilusión. María jugó sucio. Nos amenazó. Ahora tenemos que demostrar que no mordemos el anzuelo. Pero no podemos hacerlo sin un plan. Alberto, que había estado callado, observando la foto con el ceño fruncido, habló. Mi padre está usando al detective para rastrear a esos prestamistas. Pero es lento. Y discreto. Lo que tú propones, Lucía, es una provocación. Es una trampa. Corregí, volviéndome hacia ellos. Ella quiere el broche. O lo que queda de él. Para pagar sus deudas. Los matones quieren su dinero. Nosotros tenemos las piedras. Piedras rotas, exclamó mi padre. Pero aún valiosas. Insistí. El joyero dijo que las esmeraldas más grandes, si están intactas, aún tienen un valor considerable. Es nuestro cebo. Sofía empezó a captar la idea. Sus ojos, siempre tan vivos, se iluminaron con un destello de peligrosa fascinación. ¿Quieres tenderles una trampa? Hacerles creer que tienen acceso a las joyas. Exacto. Javier dijo que no presionáramos. Pero no dijo que no pudiéramos poner un poco de presión nosotros mismos. Me dirigí a Sofía. Tú tienes contactos, ¿no? Gente que sabe moverse en los bajos fondos. Que puede hacer llegar un mensaje sin que se trace hasta nosotros. Sofía dudó. Lu, eso es jugar con fuego. Esos no son amigos míos. Son contactos profesionales. Y no les gustan los juegos de aficionados. No somos aficionados, dijo Alberto. Súbitamente. Su voz tenía una firmeza nueva. Se levantó y se acercó a mí. Somos la gente a la que han amenazado. Mi madre nos ha arrastrado a esto. Yo no voy a esconderme mientras ella y sus secuaces ponen en peligro a la familia de la mujer que amo. Me tomó de las manos. Vamos a hacerlo. Pero con cuidado. Y con una salida. El plan se gestó en las siguientes horas. En medio de un nerviosismo electrizante. Mis padres, después de mucha discusión, accedieron a irse a un hotel discreto en el centro. Registrados bajo un nombre falso. Sofía hizo unas llamadas. Su voz baja y profesional. Usando un lenguaje cifrado que yo solo entendía a medias. Alberto coordinó con su padre y con Javier. No para pedir permiso, sino para informarles. Don Miguel, al otro lado del teléfono, protestó. Pero finalmente, resignado y quizás algo avergonzado por su propia incapacidad para controlar a su exmujer, accedió a no interferir. El mensaje era sencillo, una fuente anónima, nosotros, hacía saber a ciertos interesados, los prestamistas de María, que las esmeraldas del broche de la abuela Consuelo, de calidad excepcional y fácilmente identificables, estaban en posesión de Lucía Gutiérrez. Y que Lucía Gutiérrez, dolida por el robo y la destrucción, estaría dispuesta a negociar su venta fuera del circuito habitual, para evitar más problemas. Dábamos una dirección, la mía. Y un plazo, 48 horas. Es una locura, murmuró mi padre, abrazándome fuerte antes de irse con mi madre. Una locura peligrosa. Es la única manera de sacarlos de las sombras. Papá, le dije, intentando sonar más segura de lo que estaba. Si vienen aquí,
Por las joyas. Los tendremos. Tendremos pruebas de su conexión con María. De la extorsión. Y entonces, con eso, podremos ir a la policía con algo más sólido que un video de un robo doméstico. Funcionó. Demasiado bien. No tardaron 48 horas. Tardaron 36. Era tarde en la noche siguiente. Sofía se había quedado a dormir conmigo. Por seguridad. Alberto estaba en su piso, coordinándose con el detective privado, que vigilaría la casa desde un coche en la calle. Era nuestro único refuerzo. El plan era simple: si alguien venía, no abriríamos. Grabaríamos todo. Conseguiríamos identificaciones o matrículas. Y luego pasaríamos la información a la policía de forma anónima. No queríamos un enfrentamiento directo. Solo pruebas. Pero subestimamos su desesperación. El timbre sonó a las 2 de la madrugada. Un sonido largo, insistente, que cortó el silencio como un cuchillo. Sofía y yo saltamos del sofá donde estábamos medio dormitando, mirándonos con ojos desorbitados. En la pantalla del portero automático se veían dos figuras. Hombres con chaquetas de cuero. Caras duras. Uno de ellos con una gorra baja. No eran policías. No eran repartidores. ¿Quién es?, pregunté por el interfono, intentando que mi voz no temblara. Tenemos un mensaje de la señora María, dijo uno, con un acento duro. De las afueras. Dice que quiere hablar de un negocio. De unas piedras verdes. Mi corazón se aceleró. Habían picado. Pero no como esperábamos. Vinieron directos. Sin miedo. Es muy tarde. Respondí. Vuelvan mañana. Mañana será tarde. Replicó el otro. Su voz era un gruñido. Para usted. Abra. Solo queremos hablar. No abras. Susurró Sofía, cogiendo su móvil. Llama a Alberto. Al detective. Estaba a punto de hacerlo cuando oímos un golpe sordo en la puerta de la calle. No un timbre. Un golpe fuerte. Como si alguien hubiera dado una patada o hubiera usado fuerza. Luego. Otro. Y un crujido metálico. Joder. Están forzando la puerta, exclamó Sofía. El pánico. Frío y agudo. Me atravesó. No era un plan. Era una invasión. Miré a mi alrededor. Buscando algo. Cualquier cosa. Para defendernos. Sofía ya estaba marcando el número de Alberto con dedos trémulos. Alberto. Vienen y están en la puerta, la están echando abajo. Los golpes se intensificaron. Se oían voces airadas desde abajo. La sólida puerta de madera de mi portal crujió de manera alarmante. Llama a la policía, grité. Corriendo hacia la cocina. Cogí el cuchillo de carnicero más grande que encontré. No servía de nada. Lo sabía. Pero el peso del mango de madera en mi mano me dio una ilusión de control. Sofía gritó el número de emergencias al teléfono. Policía, un allanamiento en la calle. El estruendo final fue un portazo que resonó en toda la casa. La puerta principal había cedido. Oímos pasos pesados. Rápidos. Subiendo las escaleras de mármol. Eran 2 pisos. Nos quedaban segundos. El pánico, el botón del pánico, gritó Sofía, señalando la alarma conectada a la empresa de seguridad. Corrí hacia él y lo pulsé. Una sirena ensordecedora estalló en el interior de la casa. Y presumiblemente, en la central. Los pasos se aceleraron. Golpearon contra la puerta de nuestro piso. Abraham, o la echamos abajo. Sofía y yo nos miramos. No había salida por la escalera. Las ventanas daban a un patio interior. Demasiado alto. Estábamos atrapadas.
Las joyas, dijo Sofía. De repente. Dáselas, es lo que quieren. Tenía razón. Era lo sensato. Pero una rabia irracional. El mismo fuego que me había llevado a desafiar a María. Me quemó por dentro. No. No después de todo. No así. Aquí no hay nada para vosotros, grité hacia la puerta. Tratando de que mi voz no sonara aterrorizada. La policía está en camino y la alarma está sonando. Nos da igual la policía, rugió una voz. Un nuevo golpe. Más fuerte. Sacudió la puerta. La madera empezó a ceder alrededor de la cerradura. Sofía me empujó hacia el dormitorio. Enciérrate, yo los entretengo. No. La agarré del brazo. No la iba a dejar sola. Fue en ese momento cuando la puerta saltó de un golpe final. Uno de los hombres. El más grande. Con la gorra baja y una barba de varios días. Irrumpió en el salón. Sus ojos. Pequeños y duros. Nos escanearon al instante. La bolsa. Las piedras. Ahora. Extendió una mano enorme. No las tenemos aquí. Mintió Sofía. Poniéndose delante de mí. Su valentía me dejó sin aliento. Están en una caja de seguridad. El hombre no se lo creyó. Con un movimiento rápido. Agarró a Sofía por el cuello de la camiseta y la empujó contra la pared. No me mientas. Zorra. Déjela, y grité. Blandiendo el cuchillo que aún llevaba en la mano. El segundo hombre entró entonces. Era más delgado. Con una cicatriz en la mejilla. Al ver el cuchillo, esbozó una sonrisa fea. Mira. La niña quiere jugar. El primer hombre soltó a Sofía, que se desplomó contra la pared, tosiendo. Y se dirigió a mí. El cuchillo. Suéltalo. Retrocedí. Con el cuchillo delante de mí. Salgan de mi casa. No hubo tiempo para más. El hombre de la cicatriz se abalanzó. No hacia el cuchillo, sino hacia la mesa del salón donde, estúpidamente, había dejado el joyero abierto con los restos del broche y las otras piezas menores. Lo había estado revisando antes, torturándome con lo perdido. Aquí, gritó, cogiendo un puñado de collares y las bolsitas donde estaban las esmeraldas sueltas. El hombre grande me miró. Luego miró a su cómplice con el botín. Y luego otra vez a mí. La sirena de la alarma seguía aullando. En la distancia. Se oyeron por fin las primeras sirenas de la policía. Vamos. Gruñó el de la cicatriz. Tenemos suficiente. Pero el hombre grande no se movió. Su mirada se posó en mí. En el cuchillo. En el miedo que debía de verme en la cara. Y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Un recuerdo para la señora. Dijo. Y antes de que pudiera reaccionar, lanzó un puñetazo rápido. No a mí, sino a Sofía, que intentaba levantarse. El golpe la alcanzó en la sien. Cayó al suelo. Sin sentido. Un grito se me escapó del pecho. Olvidé el miedo. Olvidé el cuchillo. Me abalancé hacia Sofía. El hombre grande solo se rió. Un sonido gutural. Y siguió a su compañero, que ya bajaba las escaleras a toda velocidad. Me arrodillé junto a Sofía, tocando su cuello buscando el pulso. Latía. Fuerte y rápido. Respiraba. Tenía un feo cardenal formándose en la sien. Lloré de alivio y de rabia. Acunando su cabeza. Las sirenas se acercaban. Oímos coches frenando. Puertas cerrándose. Gritos en la calle. Y luego, las pisadas de alguien subiendo las escaleras de dos en dos. Lucía, Sofía. Era Alberto. Llegó jadeando a la puerta destrozada. Su rostro una máscara de terror.
Detrás de él, el detective privado y, momentos después, 2 policías uniformados. Está aquí y está herida, y grité. Alberto se lanzó a nuestro lado. Los policías inspeccionaban rápidamente el piso, radiando la situación. Uno de ellos se arrodilló junto a Sofía, que empezaba a gemir, recuperando el conocimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Te han hecho algo? Alberto me examinaba con ojos desesperados. No, a mí no. Sollocé. El soque empezando a temblar en mis manos. A Sofía le han dado. Se llevaron las joyas, las esmeraldas. Mientras los policías tomaban declaración y los sanitarios atendían a Sofía, conmoción leve. Pero necesitaba ir al hospital para observación. El detective privado, un tipo serio llamado Romero, se acercó a mí. Han robado el coche de vigilancia. Tenía una cámara. Grabó a los 2 tipos. Los tenemos en video. Entrando y saliendo. Y la matrícula de la furgoneta en la que se escaparon. Me miró. Y en sus ojos había una mezcla de admiración y reproche. Ha sido una estupidez tremenda. Señorita Gutiérrez. Podían haberlas matado. Lo sé. Susurré. Mirando a Sofía, que yacía en la camilla, pálida pero consciente, apretándome la mano. Lo sé. Pero también fue valiente. Añadió. Más bajo. Y ahora tenemos algo. Tenemos caras. Tenemos un delito violento, allanamiento. Robo con intimidación. Lesiones. Esto ya no es un pleito familiar. Es un caso de delincuencia organizada. La policía se tomará esto en serio ahora. Tenía razón. El plan había salido terriblemente mal. Habían herido a mi mejor amiga. Se habían llevado lo poco que quedaba de mi herencia. Pero también habían salido de las sombras. Habían cometido un error. Habían dejado una huella. Mientras acompañaba a Sofía en la ambulancia, con Alberto a mi lado aferrándome a la mano como a un salvavidas. Miré por la ventana trasera. La calle estaba llena de luces azules, de curiosos en pijama asomados a las ventanas. Mi casa. Mi vida. Violada. Pero en medio del miedo y la culpa. Una nueva determinación. Más fría y más feroz que nunca. Se abría paso. María no solo me había robado y amenazado. Ahora había enviado a sus esbirros a herir a alguien que yo quería. Había cruzado una línea que ni siquiera yo creía posible. Ya no se trataba solo del broche. O de la boda. O de la venganza. Se trataba de justicia. Y de seguridad. Alberto me miró. Y en sus ojos vi el mismo fuego reflejado. Esto se acabó. Dijo. Su voz un hilo de acero. Se acabó jugar a su juego. Ahora jugamos al nuestro. Y vamos a ganar. Asentí. Apretando su mano. Sofía. Entre gemidos de dolor. Me sonrió débilmente. La próxima vez. Murmuró. El plan lo hago yo. No había próxima vez. La partida había escalado. Y la siguiente jugada, la definitiva, la haríamos nosotros. Pero no con trampas ni señuelos. Iríamos directamente a la reina. Era hora de enfrentarnos a María. Cara a cara. En su propio terreno. Y esta vez, llevaríamos un ejército de pruebas y de ley con nosotros. El juego peligroso había terminado. Ahora empezaba la guerra abierta. La luz del hospital era fría y antinatural. Sofía. Con un vendaje en la sien y el rostro pálido bajo los fluorescentes. Me apretaba la mano con fuerza. No te vayas. Me dijo. Su voz un hilo de sonido. Espera a la policía. A que tomen declaración. Ya lo han hecho. Respondí. Ajustándole la manta.
La rabia que ardía en mi interior era un horno. Pero mi voz sonaba extrañamente calmada. Tienen las descripciones. El video de la cámara del detective. Ahora tienen que encontrarlos. Y para eso, necesitan saber para quién trabajan. Alberto estaba en la puerta, hablando por teléfono en voz baja con su padre. Su perfil era duro, anguloso bajo la luz. Cuando colgó, se acercó. Sus ojos encontraron los míos. No había miedo en ellos ahora. Solo una determinación glacial que reflejaba la mía. Mi padre ha localizado a mi madre, dijo. Sin rodeos. No está escondida. Está en el piso de la tía Concha. Haciendo como si nada. La noticia era tan obscena que casi me sacó una risa amarga. Después de todo. Después del robo. De la destrucción. De las amenazas. De los matones que habían herido a Sofía, ella estaba tomando el té en casa de su hermana. ¿La tía Concha sabe?, pregunté. Según mi padre. No. Cree que María está pasando por un mal momento, y la ha acogido por caridad. Alberto hizo un gesto de desprecio. Concha siempre fue la crédula. Entonces es el momento. Dije. Levantándome. Las piernas me temblaban levemente. Pero no de miedo. De adrenalina pura. Es hora de que la tía Concha, y todo el que quiera escuchar, sepa exactamente qué clase de mal momento está pasando su hermana. Lucía, Sofía intentó sentarse, pero una punzada de dolor la hizo recostarse. Ten cuidado. Es una serpiente. Ya lo sé. Me incliné y la besé en la frente. Y esta vez, voy con antídoto. Salimos del hospital. La noche madrileña era fría y despejada. En el coche. Camino del barrio de Chamberí donde vivía la tía Concha. Alberto y yo no hablamos mucho. No hacía falta. Un plan sencillo y brutal se había formado en nuestras mentes. Alimentado por la furia y la evidencia. No íbamos solos. Detrás de nosotros, en otro coche, iban mi padre y Miguel Fernández. Y, siguiéndoles a una distancia discreta, un coche patrulla no marcado. La declaración en el hospital. El video del allanamiento. Las lesiones a Sofía habían sido suficientes para que la policía tomara cartas en el asunto. Pero necesitaban más. Necesitaban una confesión. O al menos, una prueba irrefutable que vinculara a María directamente con los criminales que había soltado contra mí. Puede que no funcione, murmuró Alberto, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Puede que lo niegue todo. Que finja demencia. Ya no importa lo que finja, dije, mirando las calles iluminadas pasar. La policía está detrás de los matones. Cuando los cojan, cantarán. Y la vinculación financiera con ella saldrá a la luz. Pero quiero que sea hoy. Quiero verle la cara cuando sepa que se acabó. El piso de la tía Concha estaba en un edificio antiguo y señorial. Al subir en el ascensor, el silencio era opresivo. Mi padre y don Miguel intercambiaron una mirada. Había entre ellos una alianza incómoda, forjada en el fuego de la traición de María. El ascensor se detuvo. Alberto llamó al timbre. La abrió la tía Concha, con una bata y una expresión de sorpresa absoluta al vernos a todos. Con caras tan serias. En su rellano a esa hora. Alberto, Miguel, Dios mío. Pero. Lucía, ¿qué pasa? ¿Es Sofía, está bien? Su mirada fue de Alberto a mí. Confusa. Estamos bien. Tía. Dijo Alberto, pasando a su lado sin ceremonias. Hemos venido a ver a madre. ¿A María? Pero, ¿por qué? Concha se daba cuenta de que algo iba muy mal. Su mirada buscó la de su cuñado, Miguel, que evitó su contacto. Déjanos pasar.
Concha, dijo Miguel, con voz cansada. Es mejor que estés dentro para esto. Sin esperar respuesta, entramos en el salón. Y allí estaba ella. María estaba sentada en un sofá de terciopelo color crema, con una taza de té en la mano y una revista de Sociedad en el regazo. Llevaba un cómodo conjunto de lino, como si estuviera de vacaciones. Al vernos entrar, un pestañeo de sorpresa, seguido de inmediato por una máscara de indignación ofendida, cruzó su rostro. ¿Qué significa esta invasión?, dijo, poniendo la taza en la mesa con un golpe seco. ¿En qué estás pensando, Alberto? ¿Irrumpiendo así en casa de tu tía? Deja la comedia, madre, dijo Alberto. Su voz no alzaba el tono, pero cada palabra caía como un guijarro helado. ¿Sabes por qué estamos aquí? No tengo ni idea, replicó ella, alzando la barbilla. Y me parece de muy mal gusto que vengas aquí con ella, dijo, lanzándome una mirada venenosa. Después del espectáculo que montó, fue la gota que colmó el vaso. Toda la rabia, el miedo, la impotencia de las últimas horas brotaron. ¿Espectáculo? Avancé un paso. Mi padre puso una mano tranquilizadora en mi hombro, pero me encogí de él. ¿Llamas espectáculo a que unos matones entren en mi casa, me amenacen y le partan la cabeza a mi mejor amiga? Eso es un espectáculo para ti, María? Ella palideció levemente, pero su desfachatez era impresionante. ¿Matones? ¿De qué hablas? Niña, ¿te ha dado por inventar historias ahora además de montar vídeos falsos? Los hemos grabado, dijo Alberto, sacando su móvil. En la pantalla se veía la grabación granulada de la cámara de seguridad del detective, mostrando a los dos hombres forzando la puerta. Están identificados. La policía los busca en este momento. Y cuando los encuentren y les pregunten quién los contrató para intimidar a mi prometida y robar lo que quedaba de sus joyas, ¿qué crees que van a decir? Por primera vez, un destello de miedo genuino cruzó los ojos de María. Lo disimuló rápidamente con furia. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Esos deben ser amigos tuyos, de tu nuevo círculo de clase baja, intentando sacar dinero. Madre. La voz de Alberto era ahora un latigazo. Basta. Sabemos de tus deudas. Sabemos de los prestamistas. Sabemos que vendiste las joyas de la abuela de Lucía, o lo que quedaba de ellas, para pagarles. Y cuando eso no fue suficiente, o cuando el broche resultó estar destrozado, les diste mi nombre y el de Lucía. Les enviaste a por nosotros. Mentiras, gritó ella, levantándose. Su elegancia se había esfumado. Ahora era una mujer acorralada, con el pelo ligeramente despeinado y los ojos desorbitados. Todos son mentiras, estás confabulado con ella para destruirme, porque soy una amenaza para tu herencia, porque quieres quedarte con todo. Don Miguel, que había permanecido en silencio, habló entonces. Su voz, habitualmente tan segura, sonaba gastada. Vieja. María. Por el amor de Dios. Para allá. Los detectives han rastreado transferencias. Has estado sacando dinero de cuentas ocultas durante meses. Y la policía tiene la foto. La que le enviaste a Lucía. Con el círculo rojo. La imprimiste en la impresora de mi despacho. Encontraron el historial. Ese era nuestro as en la manga. Un detalle pequeño. Estúpido. Que ella había pasado por alto. La impresora conectada a la red doméstica guardaba un registro. Y ese registro incluía la foto de mi padre, con la marca roja, impresa horas después de que ella desapareciera. El rostro de María se descompuso. La máscara se agrietó, mostrando el pánico debajo. Miró a su hermana Concha.
que estaba junto a la puerta. Una mano en la boca. Los ojos llenos de horror. Concha, no les creas, están contra mí, todos contra mí. Enviaste a esos hombres. Hermana, preguntó Concha. Su voz temblando. A esos criminales a casa de esta chica, después de robarle, después de destrozar su boda. Ella me destrozó a mí primero. El grito de María salió de sus entrañas. Lleno de un odio visceral que heló la sangre en la habitación. Se volvió hacia mí, señalándome con un dedo acusador. Ella, esta mocosa presumida que se cree digna de un Fernández, robándome a mi hijo, haciéndole dudar de mí, yo solo quería recuperar lo que era mío, el broche valía una fortuna, era la solución, y ellos me habrían dejado en paz. El silencio que siguió fue absoluto. Sus palabras. Su confesión de motivos mezquinos y codicia. Colgaban en el aire como un gas tóxico. Hasta ella pareció darse cuenta de lo que había dicho. Se llevó una mano a la boca. Pero era demasiado tarde. ¿Quién? María, pregunté. Aprovechando el momento. Mi voz clara en el silencio. ¿Quién te habría dejado en paz? Los hombres que vinieron a mi casa, ¿cómo se llaman? No sé, murmuró, retrocediendo. Pero ya no había convicción en su voz. Sí lo sabes. Alberto dio un paso hacia ella. Díselo a la policía. Madre. Es tu única oportunidad. Cooperar. Decirnos quiénes son. Cómo contactar con ellos. ¿Cooperar? Una risa amarga. Casi histérica. Le salió de la garganta. Para que me encierren, para que me pudra en una cárcel, jamás, soy María del Pilar Ortega Fernández, no me harán eso. No tenemos que hacer nada. Dijo una voz nueva desde la entrada del salón. Todos nos volvimos. En la puerta. Flanqueados por el detective Romero. Estaban dos hombres de paisano. Uno de ellos mostró una placa. Policía Nacional. Señora. Venimos por la denuncia por allanamiento de morada. Robo con intimidación y lesiones en la calle Velázquez. Y ahora. Por incitación a todo lo anterior. El agente. Un hombre de mediana edad con mirada cansada pero alerta. Se dirigió a María. Le aconsejo que nos acompañe voluntariamente. Sus socios ya nos han hecho algunas declaraciones muy interesantes desde comisaría. Parece que no estaban muy contentos con que el pago que les prometió fueran joyas rotas. María se desplomó. Literalmente. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas sobre la alfombra persa. Un amasijo de lino caro y desesperación. Ya no había rabia. Ni odio. Ni arrogancia. Solo el miedo crudo de una animal acorralada. No, por favor. Miguel. Alberto, no permitáis que, balbuceaba. Las lágrimas surcando su maquillaje perfecto. Su exmarido la miró. No había compasión en su rostro. Solo un profundo cansancio y una decepción infinita. Has hecho tu elección. María. Una y otra vez. Alberto dio media vuelta. Incapaz de mirarla más. Se acercó a mí y me rodeó con un brazo. No era un gesto de debilidad. Era de fortaleza compartida. Los agentes se acercaron. Ayudaron a una María quebrada a ponerse de pie. Ya no gritaba. Lloraba en silencio. Avergonzada. Derrotada. Al pasar junto a la tía Concha. Su hermana no pudo evitar un sollozo. Volviendo la cabeza. La sacaron del salón. Sus pasos. Antes tan firmes. Ahora eran arrastrados. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de ellos resonó como el punto final de una era. En el salón. El silencio era pesado. Lleno del eco de la verdad que acababa de estallar. La tía Concha se dejó caer en un sillón. Llorando suavemente. Don Miguel se acercó a la ventana. Mirando a la nada. Su espalda rígida. Alberto me apretó contra él. Se acabó.
susurró en mi oído. No, susurré yo, mirando la puerta por donde se la habían llevado. Ahora empieza lo difícil. Pero lo difícil ya no era la amenaza, ni la mentira, ni el robo. Lo difícil sería reconstruir algo a partir de los escombros que María había dejado a su paso. Miré a Alberto. A su perfil marcado por el dolor pero también por un alivio inmenso. Y supe que, esta vez, no estaríamos solos. La verdad, por fea que fuera, nos había liberado. Ahora tocaba ver qué íbamos a construir con esa libertad.